noches, bienvenido a La Clave, bienvenido a Noticias Paraguay. Bueno, de entrada queremos informarles sobre lo ocurrido hoy a la siesta, a la 1 aproximadamente la siesta, sufrió un robo o un asalto directamente la hija del fiscal René Fernández. Iván Páez ya nos va a contar qué pasó. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Germán. Buenas noches a toda la audiencia. Y efectivamente, este sería un asalto más como los que informamos prácticamente todos los días, pero lo que llama poderosamente la atención es que esta misma semana el fiscal René Fernández daba a conocer una denuncia por amenazas que lo afectarían a él y a su entorno directo. Lo que ocurrió hoy a las 13 horas en el barrio Valle Apuá de Lambaré es que la joven de 18 años, Cecilia Fernández, la hija del fiscal René Fernández, estaba a una cuadra de llegar a su casa, venía de la universidad y fue alteada por motoasaltantes a cara descubierta. Uno de ellos descendió y a punta de pistola le exigió a la joven que entregue todas sus pertenencias. Estamos hablando de la cartera que llevaba consigo, teléfono celular y su billetera que contenía 60.000 guaraníes en efectivo. Esto ocurrió a pasos de que la joven llegue a su residencia y, como les decía al iniciar este relato, esta semana nada más el fiscal René Fernández hablaba de estas amenazas y de hecho él aclaraba que no daba a conocer la fuente, no decía si le dio aviso la policía o propios agentes fiscales sobre esta amenaza, pero lo daba a conocer y aclaraba que iba a reforzar su seguridad y hoy ya tenemos el caso de este asalto. Pero antes de seguir profundizando, vamos a escuchar lo que decía el comisario José Portillo, quien tomó intervención en este hecho de hurto agravado. La víctima fue la hija del fiscal René Fernández. Ella estaba regresando de su facultad y cuando estaba caminando por la vereda sobre la calle Narciso Colbán, dos motociclistas, uno de ellos se bajó y le arrebató de su bolso. En ese contenía su libro, tenía un celular Samsung S7 y era que contenía la suma de 60.000 guaraníes. Luego de esto, el propio fiscal René Fernández dio a conocer este hecho a través de un comunicado y él aclaraba que recibió ciertamente estas amenazas, pero no había dicho cuál era su fuente, pero sí también mencionó que a partir de esto va a reforzar necesariamente su seguridad y la de su familia. Dice que no sabe si tiene en realidad relación este hecho con las amenazas, pero en una cuestión tan sensible es mejor prevenir. Hay que recordar que el fiscal René Fernández, entre otros casos, está investigando lo que tiene que ver con el hecho en que se investiga a Darío Messer, al senador Javier Zacarías Irún, y ya en horas de la tarde, también poco después de que el fiscal diera a conocer esta información, la policía hizo un comunicado. Vamos a compartir también. Este es el comunicado hecho desde la Dirección General de Inteligencia Policial y básicamente lo que dice la policía en este comunicado es que ellos no dieron ningún tipo de información de inteligencia que haga lugar a supuestas amenazas contra el fiscal René Fernández y Josefina Águemo. En ningún momento también se pidió que la seguridad sea reforzada. Fue como una apertura de paraguas, como se diría vulgarmente, por parte de la policía, y al respecto del Ministerio Público informaron que no necesariamente información sobre estas amenazas tiene que venir por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía, sino que también existen otros medios por donde se pueden saber más sobre este tipo de hechos, Germán. Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Bueno, nosotros en la primera parte del programa vamos a hablar de la crisis en la educación. La crisis en la educación paraguaya recurrente y recurrente todos los años y en este caso por un tema aparentemente nunca visto en la dimensión que hoy tenemos. Faltan maestros en nuestro país. Sobre eso vamos a hablar en la primera parte del programa. Vamos a saludar en primer término a Miguel Marecos, él es director del Sindicato Nacional de Directores de Colegios de Paraguay. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, don Germán, jóvenes de las FENAES,
amable audiencia, y a las órdenes como siempre. Bueno, Liz Coronel es coordinadora ejecutiva de FENADES. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Isis. Perdón, Isis. Acá, Sí. perdón, Isis. Sí, muy buenas noches a todos los que están mirando el programa. Bueno, Tamara Cabello también es coordinadora ejecutiva de la FENADES. ¿Cómo estás, Tamara? Súper bien, buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias, Germán, por seguir dándonos espacio de debate para informar a la ciudadanía. Bueno, ¿quién me explica cuál es el problema? Bueno, el principal problema que ya todos prácticamente estamos enterados es que faltan docentes. 40.000 estudiantes a nivel país están siendo afectados por esta problemática. Y esto ocurre en varios colegios en todo el país, no solo acá en Central o no solo en Asunción, sino que las zonas más afectadas son las zonas del norte o del sur, o zonas del interior, mejor dicho. ¿Y cómo se trasluce eso de que no hay docentes? O sea, la gente no tiene, en el aula no hay nadie. No. ¿O falta algunas cátedras? ¿Cómo es? En algunos colegios no hay luego docentes de la mayoría de las cátedras y en otros solo faltan algunas áreas. Pero esto se dio porque el ministerio no previó la jubilación masiva que ocurrió este año, ya que este año casi 3.000 docentes se jubilaron a inicio de año ya. Y el ministerio lastimosamente no previó estas situaciones como años anteriores se hacía, porque años anteriores lo que se hacía era contratar a un docente interino que venía a dar clases hasta que se hiciera el concurso y se supiera quién iba a ocupar las horas cátedra de cada colegio. ¿Y eso afecta también a la primaria? Sí, no solo a los secundarios, o sea, de hecho le está afectando a los de escolar básica y a los de escolar media. A todos le afecta. Sí. A todos. Miguel, ¿cómo es el asunto? Bueno, la verdad que hoy no hubiésemos estado hablando, Germán, audiencia, de este tema. Hubiésemos estado siendo invitados por usted para hablar de la modificación de la ley del FONACIDE, la firma de convenio que está teniendo el gremio de directores con el ministro de la Senat, Yucio, por el tema de las drogas, etcétera, etcétera. Y con mucho dolor tenemos que decir, ¿verdad?, de que lastimosamente por digamos, por falta de previsibilidad de la actual administración, está ocurriendo esto, porque el artículo 19 de la ley 1725 del Estatuto del Educador permite y permitió siempre a los ministros anteriores contratar un docente mientras dure lo que se llama el concurso público de oposición, sea este docente jubilado, haya renunciado. Porque ¿qué es lo que nosotros como ente rector de la educación paraguaya queremos siempre? Es que los jóvenes y los niños no queden sin clase. Claro. Que esté un profesor ahí con el perfil requerido, sí, enseñando, y especialmente aquellos jóvenes de la media, de tercero, que van ya a la universidad. Entonces se fue agudizando por una falta de previsibilidad del primer anillo del señor ministro, que lastimosamente no son de educación, ellos vienen de otros ministerios, ¿verdad?, con un desconocimiento total y no quieren trabajar en equipo. Entonces es peor, ¿verdad? Entonces se fue agudizando, hoy tenemos más de 50 tomas de colegios, 34 instituciones de la zona de San Pedro Norte, cortando rutas. En estos días fue en Concepción también, Capital, Central. Entonces estamos mal y ojalá que... Y el motivo, Miguel, para ir entendiendo, nomás quiero que la gente entienda bien, ¿verdad? Todas esas tomas, los cierres de ruta y todo lo que está ocurriendo en el país, ¿es por ese motivo o hay también otros motivos? Ese fue el motivo principal. Cuando nosotros los directores dijimos basta, porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros los directores y los docentes que no tienen perfil para una determinada materia? Dos cosas. En primer lugar, con mucha paciencia, porque imagínate vos, Germán, 2 meses sin dar clase. En cualquier país serio del mundo, el ministro de Educación, por decoro, ya hubiese renunciado, ¿verdad? Porque imagínate que la línea del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es transformación educativa. Esa es la línea que él bajó en su proyecto político como presidente. Y muchísima gente lo acompañó, nosotros mismos también, ¿verdad?
Y hoy día vos estás viendo que a 2 meses no se está dando eso. Entonces, lógicamente, hoy los jóvenes ya se están dando cuenta. Nosotros los directores primero juntábamos 2, 3 cursos, le hablábamos de los valores, de 1000 cosas. Le pedíamos a un docente de matemáticas que entre a enseñar inglés, que junte tipo plurigrado, le llamamos, ¿verdad? Cursos diferentes para que estos jóvenes o los niños, ¿verdad?, que están en la escolar básica, no queden sin clase. Pero ¿qué pasó también? Y le pido disculpas aquí a los jóvenes porque no son ellos, pero muchos jóvenes ya también le decían a papá y a mamá, porque papá y mamá trabajan y no saben dónde están sus hijos. Mira, mamá, mañana no voy a tener luego clases, me voy a estudiar en la casa de fulanita, de una compañerita. Hoy los antivalores están muy fuertes, hermano. Las drogas, el alcohol, violencia juvenil, bullying, embarazos precoces, ya no en los colegios, sino en las escuelas, va en progresión geométrica contra las medidas que da el gobierno por cuestión presupuestaria. Entonces, no, hasta acá va nuestro amor. Ya no podemos tolerar. Y por eso que nosotros pedimos, 7 notas metimos en el gabinete, los directores y supervisores. Yo les represento a los directores y supervisores, para dialogar con el ministro Peta y con su equipo. Porque con cada ministro... ¿Y no pudieron? No pudimos. Pero ¿qué hace este muchacho? ¿Qué hace este muchacho Peta? Vos sabés que nosotros, Miguel, les quiero nomás contar como ejemplo a ustedes. Nosotros, la productora Jessica, mi productora, le invitó, le ofreció, primero le ofreció un móvil donde él estaba. Le ofreció enlace. Le ofreció telefónico. O sea, por teléfono. Sí. No hay caso. Entonces, o sea, lo que ustedes que están lidiando, que tendrían que lidiar con él, ¿cuál es los brasileños dicen cuál es el yeito? ¿Cuál es el negocio acá? No entiendo, Miguel, contame, ¿cuál es el problema de este muchacho? Bueno, voy a pensar en positivo, ¿verdad? Porque don Eduardo Peta es una persona a quien yo lo aprecio, independiente. Una cosa es la amistad y otra cosa es papá, mamá que están ahí. Si vos tenés 40.000 jóvenes, que atienda bien la audiencia, 40.000 jóvenes están en esa situación. Quiere decir que 80.000 padres aproximadamente están hoy así, ¿verdad? Temerosos de lo que puede pasar con sus hijos, que sus niñas se embarace o que aquel hijo que no consumía drogas hoy lo consuma por los antivalores, están en la calle. Entonces yo creo que el ministro Eduardo Peta, primero que fue fiscal, entonces tiene otro chip. Segundo que no conoce lo que es educación, nunca hizo carrera. Y para peor, trae un equipo que no es de educación. ¿De dónde trajo el equipo? Y trajo el director general de administración, el director general de lo que hoy se denomina talento humano, es de obras públicas. El director general de administración y finanzas viene del Ministerio del Trabajo. El director fulano, o sea, todos vienen de afuera, de la Municipalidad de Asunción, los que manejan los fondos, por ejemplo, de la excelencia, etcétera. Entonces, y él se encierra, desconfía de todo el mundo. Entonces, lógicamente, el ministerio más complejo que tenemos, incluso más que salud, es educación, porque ahí está el futuro de estos jóvenes que son el pilar para lo que quiere el presidente. Educación como política de Estado para iniciar el desarrollo del país. Nosotros tuvimos, es importante también, Gemavi, que lo digamos, nosotros tuvimos en Maritoroga los directores, así como estuvo Silvio Piris, que es presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, que nuclea a 25.000 docentes. Ellos tuvieron un lunes, nosotros un miércoles. Nosotros somos académicos. Estuvo el senador Wins, o ex senador Wins, hoy ministro de Obras Públicas, en esa reunión. Le bajamos la línea justamente con la directora aquí de esta niña, que es Georgie Marendier, directora del Colegio Fernando de la Mora, una eminencia también. Otro que fue mi alumno, porque Robert Cano fue mi alumno del Técnico Nacional, ¿verdad? Ramón Iriarte, que fue director de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación. Yo lo llevé a él, porque nos había pedido ahí ceremonial que sean 2, 3, entonces le llevé a los mejorcitos. Y hoy, para decirte nomás, este chico, Ramón Iriarte, PhD, ingeniero residido en Japón, está en Chile con un sueldo de $35.000, pichado porque no se le tuvo en cuenta, no pudo hacer nada por mi país, me dice.
Fuimos tan ilusionados a Maritoroga, le bajamos la línea al profesor, ¿se acuerda? Me dice, fortaleza, debilidad del presidente. Después iniciamos una serie de trabajos con algunos autores que el presidente nos recomendó, ¿verdad? Win estaba en ese momento organizando, estuvimos. Y después, para sorpresa nuestra, Eduardo Peta San Martín, el ministro. Porque nosotros en esas reuniones que tuvimos, habíamos bajado el perfil del ministro ideal, ¿verdad? Entonces, nos sorprendió un poquito, bueno, pero acatamos porque lo conocemos a Peta por su trayectoria, en ese momento por ser una persona honesta. Y bueno, dije yo y dijimos, tranquilo, él va a armar un gabinete de maravilla. La primera pelea con Nancy Ovelar, una académica que tiene el soporte de su hermana, Blanca Ovelar, que es una de las mujeres brillantes en términos de educación, pasó por educación, y bueno, se peleó con ella. Ahí ya empezamos nosotros, pero seguimos teniendo paciencia, seguimos. Hoy el corolario es lo que está pasando. Falta de gestión. Miguel, para hacer un poco más en ping-pong nomás. Sí, señor. O sea, para vos el tema es fácil. ¿Tenés cuántas jubiladas en este momento en nuestro país? Sacad ahí los jubilados y ya está, ¿o no? Nosotros... Por lo menos mientras tanto, como vos decís. Sí, la estadística que tenemos, según los medios de prensa, porque también es un secreto de Estado conseguir información, ¿verdad? 2.851 docentes accedieron a la jubilación de agosto del año pasado, ¿sí? Presentaron su pedido, a hoy, 4 de abril. ¿Y a eso no se le puede volver a contratar y ya está solucionado? No, y eso es lo que te dije al principio. Un ministro, por decirte así, normal, ¿verdad? Lo primero que hace es mirar el artículo 19 de la 1725. Bueno, ¿qué es lo que quiere el ministro? ¿Qué es lo que quiere papá y mamá? ¿Qué es lo que quieren los docentes? Que estos chicos no estén por el patio, que no estén sin clase. Entonces vos utilizás esa figura y ¿qué hubiesen hecho ellos si tenían la experiencia? Contratar, como hicieron todos los ministros, se le contrata por 2 o 3 meses, Germán, y se le explica a ese docente que tiene perfil. Por darte un ejemplo, Germán Martínez, profesor de matemáticas, le llamo yo al Ministerio de Educación y le digo, don Germán, mira, miramos tu currículum, tenés buen perfil, el ministerio te contrata por 3 meses, mientras dure el concurso público de oposición. Ahí no hay cuoteo político. Yo lo que no quiero es que se le mienta mal a la gente diciendo que la política está metida en el MEC. Eso hace rato ya terminó. ¿Sabes con quién? Con Marta Lafuente ya terminó. Desde ese momento hubo transparencia. Claro, lo que pasa es que es la forma fácil con que Peta encontró defenderse. Sí. Y tal Todos vez, los que me atacan son del viejo esquema. sí. Y tal vez, Seré yo probablemente también del viejo esquema. y es más, Germán. Entonces, pero es muy blanco y negro, es muy, Sí. muy binario. No, un tiempo va a poder decir eso. Sí. Primero decía que era Nancy Ovelar, después que era Ñetete, después que eran pero se va acercándole el ser con contra suya. Entonces, lastimosamente hoy, ustedes los niños, ustedes tienen, en tu colegio hay gente concreta. Vos sos Fernando Lamora. En el colegio Fernando Lamora. ¿Y vos? Asunción Escalada. Asunción Escalada. Bueno, en su colegio faltan maestras. Sí, Concreto. concreto. En mi colegio faltaba, pero se solucionó. Se solucionó en tu colegio. Sí. En mi colegio somos más de 5.000 alumnos que prácticamente solamente son 5 bachilleres donde tienen completas las cátedras. La mayoría está sin profesor de educación física, sin profesor de física, matemática. Son más de 21 docentes lo que faltan actualmente en mi colegio, sin contar las medias jornadas, que también hay muchos problemas de rubros en cuanto al tema, que falta docentes y nosotros en nuestro colegio tratamos de solucionar de una manera interna con la dirección, de que hay maestros que están cubriendo ciertas horas sin cobrar el sueldo correspondiente. Esta problemática ya se tiene desde el año pasado en mi colegio, desde agosto aproximadamente, donde se dio más. Creo que hasta ahora son más de 22 notas que mandaron desde mi colegio al MEC explicando la situación y cómo ellos están tratando de arreglar esa situación para no violar un artículo constitucional de derecho a la educación de los estudiantes que actualmente estamos perdiendo ya, sin contar el año pasado, más de 2 meses solamente este año. Y no hay ninguna solución de parte del ministro. ¿Qué, por ejemplo, nos están dando clase ahora? ¿En qué asignatura? Son varias asignaturas: matemática, física, educación física, O sea, química. llega la hora de física y no hay nadie. Exactamente. ¿Y qué hacen? ¿Se van al patio? Salen al patio, eso es lo normal, ¿verdad? Hora recreativa le decimos ahí,
que no hay docentes, nosotros no podemos ¿Ustedes estar están tomando en el ocupando. colegio? No, nosotros hicimos una asamblea, cortamos la ruta el día de ayer. Sí, me acuerdo. Estuvimos con los colegios de la ciudad de Fernando de la Mora, entre ellos el CETEC también, que también están con el mismo problema de falta de docentes. Y estamos haciendo esa actividad hasta ahora. Estamos previendo para la semana que viene, según la asamblea que estamos teniendo cada día nosotros en nuestra institución. ¿Y en tu caso? En mi caso eran 21 docentes los jubilados, pero se solucionó. ¿Se solucionó? Sí, o sea, nosotros tuvimos hasta el mes de abril y el 1 de abril vinieron los docentes. Los reemplazantes. Ahí- Sí. Sí, Pero 2 meses sin clase. exactamente. Igual tuvieron 2 meses sin clase. Sí. ¿Y por qué unos solucionan y otros no, Miguel? ¿Cómo? Y yo creo que, vuelvo a repetir, para ser ministro de Educación o ser director de talento o director de fortalecimiento o lo que fuera, tenés que conocer. Y no es el único problema, Germán. Nosotros 4 causales presentamos en el pedido de interpelación. Ese es uno de ellos. El otro problema es, bueno, se utilizaron, pidió el ministro Eduardo Peta $2 millones más. Se entrega el 100%, como vos dijiste hace rato, el 100% de los kits escolares. Va a llegar. Presidente, Ministerio de Hacienda, denme $2 millones más. La empresa que va a repartir, anulo el contrato, traigo otra empresa, hago con el correo, etcétera, etcétera. Hoy, que te digan ellos, no yo, porque yo tengo reporte de más de 500 instituciones, no llegaron a todas las instituciones el 21 de abril, llegaron incompletos, calculadoras, el depósito del mes está lleno de calculadoras, que forma parte del kit escolar, y algunos materiales, como lápices y bolígrafos, inservibles, hermano. Entonces la gente empieza a a mí me buscar trajeron, me mostraron. 15.000 millones para la compra de 180 aulas móviles. Le costó caro al presidente, porque se le levantaron la gente de la cerámica. Todo Tomatí y compañía estuvo. Acá etcétera. estuvieron el jueves pasado. Bueno, entonces Acá estuvieron vos el jueves empezás pasado. a pensar fríamente y le decía al presidente de la República, Pero Miguel, ya me están forzando el tema de la pausa. Lastimosamente, la televisión funciona así, hace 4 minutos de una pausa. Pero quiero dejarle una tarea, ya que estamos en aula, estamos hablando de maestras, profesores y de alumnos. Le voy a pedir que busquen algo. Vos tenés su celular, tienen su celular, ¿verdad? Sí. ¿Tienen internet? Miguel, me supongo, seguro que sí. Búsquenme la definición de inteligencia emocional. Eso es lo que no tiene PETA. Eso es lo que no tienen. Busquen para la vuelta de la pausa qué significa inteligencia emocional. Pausa y volvemos. Bueno, señoritas, Miguel, en posición de clase. Se sigue diciendo así, ¿verdad? Sí. Posición de clase se dice. Algunas veces sí. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Le voy a preguntar, siempre, Miguel, yo hacía también en mis clases, de que pregunto desde el más cachafá hacia arriba, sí señor, no a la inversa, porque si no la gente ya copia, pues. claro. Entonces tiene que ser de jovencito hacia arriba. Bueno, a la jovencita primero, ¿qué es la inteligencia emocional? La persona, por lo tanto, es inteligente, hábil para el manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. ¿Vos? Bueno, está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia según las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, la inteligencia parece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. Miguel. Excelente los niños, Así ¿cómo es. encontraron? Ahí sí. es. Estamos hablando Bueno, de... ¿a usted le parece que PETA tiene esto? No, objetivamente hablando, sin hacerlo personal, porque finalmente su carencia de inteligencia emocional nos golpea a todos. Exactamente. Sí. A todos nos golpea. Sí. A mí me golpea que la juventud de mi país no tenga educación. Me golpea fuertísimo. Estamos penúltimos en Latinoamérica. Después de Haití. Sí, estamos muy mal. Nicaragua nos gana. Y yo creo que tendríamos que verificar un poco, Che, porque con estos 7 meses de retroceso yo creo que no avanzamos.
Respecto a tu pregunta, estamos hablando de inteligencia y estamos hablando de emocional. Primero, la palabra inteligencia, que según aquí es la capacidad de escoger las mejores opciones en la búsqueda de la solución. Y lo emocional, relativo a la emoción, ¿verdad? Entonces, de ahí la pregunta de inteligencia emocional que dijo la niña, Daniel Goleman, hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. Ustedes saben que está la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, ¿verdad? Que son los dos grandes tipos de inteligencia que hay. La emocional es mucho más importante que la cognitiva. O sea, el CI, ustedes saben lo que es CI, coeficiente de inteligencia. Todos los seres humanos tenemos un CI. Yo tenía 137 o 138, algo así. Bueno, es menos importante, hoy en día se demostró que es menos importante que la emocional, que es justamente la que le falta a PETA. Se dio, Germán, con ellos. No sé si vos estuviste en esa reunión donde ustedes salieron diciendo, nos retó, le culpó a todo el mundo. Sí. Controlar tus emociones, más sos el ministro de Educación. Entonces, creo que estamos por ahí. No, lo peor de todo, ¿sabes qué es, Miguel, señorita? De que Marito se va a terminar dando cuenta que es así. Sí, esperemos. El problema es que ya habrá pasado algún tiempo, lastimosamente. O sea, él va a terminar reconociendo su error. El problema es a qué costo para la educación. Porque algo que vos no aprendiste hoy ya no recuperas mañana. Una clase no explicada, no expuesta, ¿cómo recuperas, Miguel? Ese es el problema futuro que tenemos a partir de los nombramientos. ¿Cómo recuperar las horas perdidas? Porque los días ya no se recuperan. Claro. ¿Cómo lo va a hacer? Y te digo la receta que te va a dar, pues esa es la teoría. Vamos a hacer un plan de contingencia a través de los filtros, vamos a venir sábado, turno puesto. Mentira. Bueno, hay un problema también tenemos imágenes de una manifestación de un colegio en Luque. A ver si con esa imagen, por favor. Ahí está. Esta es la manifestación en un colegio de Luque. Bueno, y así, Miguel, está todo el país casi, ¿verdad? Así mismo, Sí. con cortes de ruta, vuelvo a repetir, 34 instituciones en San Pedro Norte cerraron la ruta 3 2 días, acompañados por padres, docentes, y se le culpó al intendente, que le movilizó a todos. O sea, acá se le culpa al senador, intendente, que Miguel Mareco quiere ser viceministro, que fulano, que quiere ser ministro. O sea, el que te enfrenta, ese es tu enemigo, y algo tenés que decir. Pero se va agotando ese recurso. Es como aquello de los 1.200 planilleros, Germán, ¿recordarás? Sí. Nosotros le encaramos a PETA porque nosotros nos comunicamos con ellos a través de ustedes, la prensa. Porque como no te reciben, entonces yo dije, bueno, yo como abogado tengo ya el poder para hacer 10 querellas criminales por difamación y calumnia, etcétera, etcétera, porque estos concejales, supuestamente planilleros, sesionan sábado. Y se tocó la honorabilidad. Imagínate un concejal, una directora concejal de Azote, a quien yo la defendí, sesionaba sábado y su nombre se le hizo un sumario, quedó muerta como política. Pero fue sobreseída. ¿Cómo recupera ella su honorabilidad? Pueblo chico, infierno grande. Entonces de 1.200 bajó a 600, después eran 300, después 80. Entonces yo creo que, señor presidente, si está viendo el programa, creo que No, hablarle nomás. Hay que repensar. Si no está viendo, le van a contar. hay que repensar. Hoy Ya en lo día, en dijimos. 5 minutos, uno edita esa parte y... Yo te digo de que, mira, Germán, nosotros, porque yo soy de Colorado Ñetete, ¿verdad? Estuve con el presidente, nos jugamos por el presidente en la interna, en las generales, contra todo tipo de presión, porque de acuerdo a lo que él decía, de lo que debe ser educación como política de Estado, plan 2018-2023, era dejar la semilla para que el siguiente gobierno continúe, porque no hay peor cosa que lo que yo digo siempre. Y a un marco referencial, Fernando Lugo, 5 ministros de educación en un periodo de gobierno. Horacio Cartes, 5 ministros de educación en un periodo de gobierno. ¿Qué planificación de educación como política de Estado puede tener continuidad? Entonces lo que Marito no quería es eso. Entonces hoy la película está un poquito diferente, señor presidente, y
la gente que la aprecia le está diciendo, y como vos decís, tal vez después esto tenga un costo mayor si él no reflexiona. No, eso no es lo que pasa. Eso no va a pasar. Yo creo que el presidente va a entender probablemente. Yo creo que va a ser en los próximos días. Le aprecia mucho nomás a Peta, porque él se enojó ya con Añetete. Y Peta se enoja, se va, no te habla, no te atiende, después viene otra vez. Yo no sé muy bien por qué el presidente le aprecia tanto. Él inclusive había abierto una oficina allá en el edificio Citibank, como diciendo, yo ya me fui, me enojé, me fui, después le llamó de vuelta. Esa relación no sé muy bien de dónde viene y por qué se da. Pero lo que sí está claro, que hoy tiene el consenso en contra. Yo te diría más, y arriesgo lo que digo porque es un mandato del gremio de directores. Nosotros, para pedir la interpelación, hemos solicitado el aval, así como los jóvenes. Si hoy Eduardo Peta San Martín hace un giro de 180 grados en sus relaciones, en pedir ayuda, nosotros somos los primeros que le vamos a sostener y defender. Pero ese chip tiene que cambiar, porque hoy está muy mal la película. ¿Vos conocés el cuento del alacrán que quería cruzar la... ¿Ustedes saben ese cuento? No. Bueno, había un alacrán que no sabe nadar, obviamente, y quería cruzar un arroyo. Entonces viene una ranita y le dice, haceme cruzar, le dice. No te voy a cruzar, voy a clavar y no voy a morir. No. Y le dice, ¿cómo yo te voy a clavar si los dos vamos a morir? No. Ah, tenés razón, le dijo. Le subió y le empezó a cruzar. En la mitad del arroyo le clava el alacrán. Y le mira a la ranita y le dice, ahora nos jodimos, nos movimos los dos. Y el alacrán le dijo, perdóname, no pude con mi genio, le dice. Ese es muy difícil. ¿Sabe qué decía mi padre Miguel? Genio y figura hasta la sepultura. Genio sí. Y figura es hasta la sepultura. La docencia es un apostolado, Germán. Voy a discernir contigo, porque más que soy creyente, ¿verdad? Y le conozco a Peta como persona, es buena persona, pero ojalá, por el bien de papá y mamá nomás, por el bien de la educación paraguaya y de estos jóvenes, que pueda reflexionar, nos pida apoyo, y no a nosotros solamente, a los jóvenes, etcétera, etcétera, y podamos reencauzar esto. Y bueno, ¿quién es el que nos yerra en la vida? Hasta esa duda, permitime tener, ¿verdad? Pero él está haciendo como es nomás. Él como fiscal va a ser buenísimo. En vez de Sandra Quiñones, sí, podría ser buenísimo. El problema es que se le está usando mal. Sí. A Eduardo Peta se le está utilizando mal, en el lugar equivocado. Nada más que eso. Y 7 meses son mucho tiempo. Es muchísimo 7 meses. Es mucho tiempo. Es 20%, es 15% del tiempo que va a estar Marito en el gobierno. Sí. Es muchísimo, es muchísimo. Gracias, señorita. Sí. ¿Quería decir algo? Sí. Bueno, entonces tenés que decir. Dale. Perdón, señor. Dale. Y ahí te vas. Dale. Bueno, algo que nosotros queríamos recalcar, ya que es el pedido de los estudiantes, nosotros primeramente en las asambleas que estuvimos haciendo en el transcurso de este mes, en realidad, definimos ciertas movilizaciones ya hasta que haya una solución provisoria a este tema, que es específicamente la falta de docentes. El pedido que nosotros hacemos y la postura que nosotros tenemos es que los colegios van a levantar sus tomas, las movilizaciones se van a dejar de realizar el día que el ministro y el equipo del Ministerio de Educación y Ciencias pueda dar una solución provisoria, que sería que hayan docentes en aulas. No el 7%, no el 80%, el 100% de docentes en aulas. Que no haga lo que se hizo hasta ahora en el MEC, que lo único que ellos hicieron fue que visibilizaron los colegios que se estaban movilizando y a los colegios más grandes se les está dando una solución. Nosotros necesitamos que a nivel país se dé las soluciones. ¿Por qué? Porque no es por la institución, es por el derecho constitucional de todos los estudiantes que hoy se está violentando, que es el derecho a la educación. Hace más de 2 meses ya de este año que estamos perdiendo clases y nosotros no podemos permitir que por netamente incapacidad de una persona que está al mando de esta cartera tan importante, como ya le estuvieron diciendo, que es la de la educación, nosotros hoy estemos pasando por estas crisis y no sabemos si vamos a tener nota, no sabemos cómo vamos a estar rindiendo en el transcurso del año y ya para largo. Nosotros sentamos esta postura, necesitamos hoy día una solución. Nosotros vamos a continuar movilizados como ya se estuvo viendo hasta ahora, se están sumando colegios a estas actividades y necesitamos urgentemente una solución
provisoria hasta que llegue el concurso. No es que nosotros estamos en desacuerdo con el concurso, como estuvo acusando irresponsablemente el ministro de Educación, que eso es lo único que hace, acusar irresponsablemente y discursear. Lo que nosotros necesitamos ahora son soluciones. Le pedimos, ¿verdad?, al equipo del Ministerio de Educación y también al presidente de la República, que creo que es hora ya de que le dé un estirón de oreja a su amado Eduardo Peta, que hasta ahora no dio nada más que problemas en lo que sería la educación paraguaya. Eso nada más. Habló poco, pero lo dijo todo. ¿Cómo sería eso, don Germán? De 1 a 10 quitaste 10. Sí, gracias. Bueno, hace rato ya tenía que decir ya. Bueno, Miguel, muchas gracias. A usted por la invitación y a la amable audiencia. Muchas gracias, Tamara. Gracias vos. Gracias, Isi. Gracias. Muchas gracias. Breve pausa y volvemos. El Gobierno Nacional ha enviado al Congreso un paquete de medidas para el cambio tributario, de las leyes tributarias en nuestro país. Hoy nada más, al mediodía, a las 11, empezó una reunión de 8 o 10 periodistas con el ministro de Hacienda y con los 2 viceministros de Economía y de Tributaciones, y estuvimos hablando sobre todo este tema y lo que significa y lo que es este cambio de ley. Para ese fin hemos invitado a 4 representantes de las fuerzas vivas, antes le decíamos así, no sé por qué, pero las fuerzas vivas de nuestro país. Enrique Duarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Buenas Germán? noches. Un saludo a toda esta audiencia. En nombre de la UIP, nuestros mejores augurios para este programa y bueno, ojalá tendremos en una charla franca y sincera. ¿Verdad? Así es. Eduardo Felipo, también de la Buenas tardes a todos, a la audiencia. Muy contento de estar aquí hablando de un tema tan importante. Héctor Cristaldo. Buenas noches a la audiencia, buenas noches Germán y un gusto compartir con los panelistas. Beltrán Maki, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Germán, un placer estar aquí en compañía de los colegas y en tu conducción, ¿no? Gracias. Bueno, antes que nada, en la reunión que tuvimos hoy, digo, salió coincidente porque hace 2 días cuando definimos con la producción invitarle a ustedes, no sabíamos que hoy había esta convocatoria y que estuvimos ahí justamente tocando el tema de la reforma tributaria. Pero a ustedes, así prima facie, ¿qué les parece esta iniciativa del gobierno? Enrique. Bueno, vamos por partes. En este momento tan peculiar en el que está pasando la economía paraguaya, ¿verdad? Yo creo que es algo que habría que repensarlo un poco, ¿verdad? Con eso no quiere decir que estemos a favor ni en contra, pero deberíamos repensarlo por el momento muy peculiar que estamos pasando, causa de la situación económica de nuestros 2 grandes vecinos, ¿verdad? Con todos los efectos que están en el día a día, que ustedes están publicando todos los días y después debería ir acompañado también lo que siempre decimos de a ver qué se hace con la estructura del Estado. Eduardo. Y más o menos lo mismo, agregándole que parece que la gente de gobierno no se da cuenta que nosotros los empresarios tenemos que tomar decisiones todas las mañanas. Y esas decisiones en un ambiente como el que vivimos se postergan. Y toda decisión postergada es un problema en el futuro para la empresa, sea el tipo de que sea. Entonces, vivir en estos momentos así como estamos, donde a pesar de ser optimistas nos damos cuenta que las cosas se están complicando y que se pueden complicar más y que no hay una sola noticia en el mundo. No hay una sola noticia positiva. Yo creo que el gobierno debería pensar que tendría que cambiar cómo presentar lo que está presentando. Que hay que hacer reformas, que se necesita, pero este no es el momento. Vamos a empujar ese crecimiento que estamos teniendo y tratar de no perderlo y después lo hacemos más. Hay tiempo. Pero ustedes estuvieron en ese equipo, Eduardo. Digo, el sector privado estuvo en ese equipo, estuvo trabajando. Contaron hoy que estuvieron trabajando y que el 80-90% de las propuestas son consensuadas. Es un trabajo de dos niveles. En el nivel con que estamos trabajando nosotros con la gente es en el nivel de los técnicos que están tratando de hacer bien su trabajo y hacer mérito frente a su jefe proponiendo nuevas creatividades de cómo mejorar los impuestos. Ese es el nivel de la toma de decisión. Dicen no va a haber aumento. Entonces nos sentimos, no sabemos dónde estamos. Héctor. Bueno, en el 2004 el desafío fue bajando las tasas, aumentar la recaudación y se logró.
Yo creo que hoy la discrepancia que tenemos con la visión del sector oficial es que nosotros creemos que sin subir las tasas se puede mejorar la recaudación, y también hay un adicional de enfocarnos todos juntos en el trabajo de la mejoría de la gestión del sector público y en la mejoría de la calidad del gasto. No podemos seguir gastando de la misma manera como se viene haciendo. No estamos con viento a favor como teníamos hace 4 o 5 años, cuando el viento de afuera era a favor y vos podías ir tranquilo. Hoy tenemos viento en contra, hay turbulencia, y cuando se comenzó a hablar esto en noviembre era un escenario de la economía. Hoy está más complicado que en noviembre y no se definen las cosas. Entonces, plantear, creemos que una reestructuración, una armonización y mejorar el sistema para que los que están fuera del sistema puedan ir entrando es un camino, y mejorar la calidad del gasto. Es decir, no podemos seguir gastando como se está gastando. A nosotros nos es muy difícil con nuestros socios y aplicarle, estamos trabajando impuestos. ¿Y por qué se van a ir a trabajar ahí si este es un desastre el tema del gasto? No es fácil explicarle a la gente. Sí, nosotros después del 2004, digamos, tuvimos algunos episodios de ajustes en la ley tributaria. La última fue la del impuesto a la renta personal, que logramos con un acuerdo. Un acuerdo quiere decir no necesariamente estar 100% de acuerdo, sino uno hace algunos sacrificios. En ese acuerdo sobre el IRP, el sector empresarial hizo algunas renuncias en favor de un acuerdo que permita salir del momento. Y bueno, ahora nos sentamos de vuelta a la mesa con un mensaje de no aumento de tasas. Ese fue el mensaje original cuando empezamos todo esto. Hemos ido avanzando en discusiones técnicas y el sector empresarial tiene algunos principios sobre los cuales hemos trabajado. Uno de ellos es el combate a la informalidad, el hacer todo lo que está al alcance para que la gestión tributaria mejore y alcance a aquellos sectores que hoy evaden impuestos. El segundo principio sobre el cual trabajamos fue que esto no destruya lo que habíamos logrado precisamente en términos de la formalidad. Nosotros creemos que el impuesto a la renta personal en su diseño actual y anterior ha contribuido tremendamente a la formalidad. No queremos perder eso, no queremos que una reforma nos lleve a perder eso. El tercer principio es trabajar no solamente los impuestos, sino los procedimientos tributarios, porque también en los procedimientos tributarios se castiga hoy al contribuyente. Y hemos defendido, digamos, estos principios a lo largo de estas discusiones técnicas, que hoy llegamos al momento en que las tasas están sobre la mesa. Las tasas propuestas recogen aumentos de tasas y algunos ajustes que no son menores para distintos sectores. Acá, no, como son varios tributos, algunos afectan más a unos que otros, digamos. Así que estamos todavía analizando los impactos porque creemos que es importante mirar cómo impacta todo esto en la economía, ¿verdad? Justamente, Beltrán, quiero comenzar con lo último, ¿verdad? Lo que acaba de decir Beltrán. Lo que más me sorprendió a mí, o por lo menos, no sé si me sorprendió, porque los otros ellos dejaron como que no impulsaban tanto. Lo que sí impulsan con mucha fuerza es el tema del impuesto a la renta personal. Ellos declaran claramente de que el impuesto a la renta personal ya no va a ser un impuesto para formalizar la economía, sino va a ser recaudatorio, va a buscar recaudar plata. Para eso, la principal medida va a ser la de quitar muchas cosas que uno hoy puede meter como renta y deducir en el impuesto a la renta personal. Es decir, el impuesto de la gente que más paga, lo dijeron así de claro, que más gana en este país, que es el 5%, 6%, no me acuerdo cuánto fue, va a pagar más. O sea, no ha de poder deducir y va a poder pagar impuestos. En ese sentido, ¿qué piensan al respecto? Y estamos otra vez en ir a cazar al zoológico. Eso es cazar en el zoológico. La persona que, o sea, la empresa, porque normalmente es una empresa que más gana, siempre tiene más medios y tiene más formas de solucionar el problema y dejar de invertir, porque contra eso va. Vamos a dejar de invertir. Y vamos a dejar de invertir, vamos a dejar de hacer de crecer. Tenemos no sé si queda bien decir lo que voy a decir, pero
un caso ya, un gran empresario, el más importante empresario hoy azucarero, alcoholero, está poniendo una fábrica a 50 metros de la frontera del otro lado brasilero. Lado brasilero. Y sí, el que ya puso en Paraguay 2 enormes, las mayores inversiones, la tercera ya la hace del otro lado. ¿Por qué? Eso es lo que estamos Que eso haciendo. los Zapag me hablas. No, es un señor brasilero. López, José López creo que se llama. Ok. No hay ningún secreto. No, está. porque como aquí tienen Pedro Juan, creo que Zapag, por eso más pensé que No, era. ellos están en Canendillú o En Troncal 3, y bueno. entre Alto Paraná y Canindeyú, y en San Pedro en Guayaví, una planta que procesa 700.000 toneladas de maíz, y hizo que San Pedro pase de ser el 9º productor de maíz en Paraguay a ser el 4º, superando a Itapúa. El impacto que tiene una fábrica en una región como San Pedro. Y ahora la siguiente fábrica, acá está contando Eduardo. ¿Y por qué hizo eso, Eduardo? No sé, no preguntarle a él, pero yo llego a la conclusión de que se va del país una persona que ya hizo 2 grandes inversiones dentro del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este país estamos ahuyentando a los inversores. Ejemplo y con nombre concreto. Aquí el desafío es buscar el equilibrio entre recaudación y desarrollo. Si vamos a recaudar frenando el desarrollo del país, ¿a dónde vamos? A mí me parece que lo que se busca es el mérito personal de los funcionarios, decir, hemos mejorado esto. Ahora al país no le interesa porque él, su mundo es ese nomás. Su jefe queda bien con el jefe. Si vos tenés un auto con el tanque de combustible agujereado, ¿le cargarías combustible? Claro, el problema es que el que vos le pedís que tape el agujero es el que hizo el agujero. Y hace más cada día. Y claro, y vive del agujero. Y finalmente, ¿qué pasa? Un empresario recibe sus utilidades y qué mejor que invierta en el país, que otra vez vuelva a generar Una disponibilidad dinámica de mano de económica. obra, genera la dinámica económica del país. Esto justamente, Enrique, fue una de las cosas que se planteó claramente. El reparto de utilidades va a tener un impuesto que hoy es el 5% y va a subir al 8%. 60% de aumento. 60% de aumento. Eso es uno de los planteamientos. Y explicaron ellos por qué, y bueno, pero, ¿qué opinan de eso? Pero ellos tienen una visión Equivocada. que es equivocada. Porque dicen, bueno, que si ganás plata para no pagar ese impuesto invertirlo en la misma empresa. Pero no siempre se puede invertir en la misma empresa, porque las empresas tienen su característica. Entonces, yo tengo que, para mejorar mis costos, crear otra empresa y con esa otra, invertir en esa otra empresa que me puede suministrar a la mía, o es una ampliación, o es una procesadora de lo que yo hago, o es una suministradora. O sea, el sistema empresarial es complejo, que ellos no lo van a entender porque nunca fueron empresarios. Y por más que lean los libros es otra cosa. Venir a sentarte en la mesa es muy diferente. Entonces, hay que darle libertad para que uno invierta otra vez. El famoso caso que hemos siempre hablado todos los días, no es el que nos toca a nosotros, pero es el del abogado que termina un juicio después de varios años y cobra. Y él no puede comprarse una estancia, o no puede invertir en una fábrica porque va a tener que pagar más impuestos. Puede invertir en su estudio. ¿Qué va a poner en su estudio más de lo que tiene que poner? Ya está todo. El impuesto a los dividendos se llama, IDI se llama. Es un impuesto muy creativo. En realidad representa un aumento muy importante, digamos, porque se paga en forma directa sobre los dividendos, sin la posibilidad de deducir ya nada. Y tiene además, creo que algo que nosotros sostenemos, que el impuesto a la renta es formalizador y fue formalizador. En este caso, ¿qué incentivos va a tener el empresario de pedir facturas por sus gastos si ese impuesto ya se liquidó, ya se pagó? No hay ninguna necesidad o exigencia o incentivo a pedir facturas sobre ese dinero que uno va a recibir como dividendo. Por lo tanto, por un lado se afecta la inversión privada, porque nosotros creemos que el impuesto a la renta en su diseño actual también tenía un incentivo a la inversión privada.
se pierde el incentivo a la inversión privada y se pierde el incentivo a la formalidad. Bueno, los romanos tenían un dicho que es uno de mis preferidos, que decía, era muy sencillo, pero así como sencillo, contundente, decía que si quiere algo, búscalo donde hay, decían los romanos. Y Felipe González decía, cuando me traen y veo la tasa del paro, ahí el desempleo se dice paro en España, ¿qué hago? Le digo. Y le digo, búsquele a los 100 personas que más pagan impuestos a España e invítele al Palacio de la Moncloa. Acá yo estoy enfrente a gremios que son los que crean riqueza en nuestro país. Ustedes son. O sea, ustedes son los que tienen que hablar y decir qué hacemos, qué salimos, cómo enfrentamos la disyuntiva que estamos. El propio gobierno ya bajó su... Y ese ritmo de crecimiento, así como el ascendente a veces es imparable, el descendente también es imparable. Hoy ya estamos en 3,5, 3. Como que sigamos con la tendencia, que es lo natural en economía, que siga una tendencia tanto ascendente como descendente. Ahora estamos lastimosamente en descendente. Entonces usted, si le convoca al presidente y vamos a suponer que acá está Marito enfrente, ¿qué le dirían a Marito? Y que estamos como el Boeing ese que apunta a la nariz y se clava. Así de drástico. La tendencia, vos lo estás diciendo. No hay forma de revertir rápidamente eso, porque de repente nos están dando todos los elementos. Y el vecindario sigue tal cual como está. La Argentina, que es espantoso, yo no sé qué va a pasar con ese pobre país. Y eso nos trae problemas a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tratar de continuar con la tendencia anterior que teníamos y aunque sea mantenernos hasta que pase todo eso. Surgen rubros nuevos, como él te podrá explicar mejor, el arroz, surgen nuevas cosas que a uno le levanta el espíritu, pero en general la cuenta sigue yendo hacia negativa. Por ejemplo, Héctor, sobre tu rubro específico, le pregunté bastante, 2 o 3 veces, sobre el tema del IVA y dijo que no se iba a tocar el IVA agropecuario, iba a ser igual, que no se iba a tocar y que en ese campo no iba a haber cambios. No, eso se discutió y ya en el 2004 se habían definido 3 rubros que no daban más que para ese tipo de tasa. Y de todas maneras, en los rubros que se exporta, es la gran pregunta de siempre, ¿para qué van a cobrar si van a devolver? ¿Cuál es el impacto? Solamente mover la burocracia y papeles, porque si tienen que devolver lo que se exporta, ¿cuál es la lógica? Ahora, el IVA en el mercado interno lo paga el consumidor final, pero el IVA de exportación lo devuelven a los exportadores. Teóricamente. Entonces, no, están con retraso, como quiera, con toda la dinámica esa lenta, pero en la teoría el IVA de exportación tiene que ser devuelto. ¿Para qué va a cobrar algo que tiene que devolver? Esa es la gran pregunta flotando. Y nadie me pudo responder todavía. ¿Ustedes le plantearon al ministro de Hacienda para congelar esta propuesta o no? Como dice Beltrán, ¿verdad? Son etapas. Hay un trabajo técnico realizado. Ese trabajo técnico se llevó en forma realmente mesurada, se trabajó, cada sector y el gobierno han puesto han expuesto sus ideas y bueno, y se han llegado y han quedado lo que llamamos los corchetes, ¿verdad? ¿Qué son los corchetes? Los puntos de indefinición. ¿Y qué son los puntos de indefinición? Son aquellos puntos que requieren una definición política, sea negociada o no. El sector privado cree que debemos sentarnos y hablar. Pero los corchetes, lo que quedó abierto en los corchetes son temas importantes que afectan a la producción, que afectan a la industria, que afectan al comercio, que afectan a los servicios. Y como dicen, o estaban explicando acá los colegas, hoy la situación es dramática. Es dramática lo que está ocurriendo en los países vecinos y lo que está ocurriendo también la economía mundial. Está teniendo efectos muy fuertes sobre la economía mundial, pero en este momento acelerado por lo que está pasando con nuestros 2 vecinos. Claro, es jugar con fuego. Yo estaba mirando los antecedentes mundiales. Reagan en el 80, cuando asume como presidente de los Estados Unidos,
sacó de la recesión que había tenido Carter con una baja de impuestos. Margaret Thatcher en Inglaterra a principios de la década del 80, en la misma época más o menos, un poco antes, hizo la misma cosa. Nosotros hicimos lo mismo en el 2004. El default Exacto. ¿Quién duplicó después de aquella bajada de impuestos? Este La es un recaudación. cambio de modelo. No, yo planteé eso hoy. Sí. Y ellos se enojan cuando uno le plantea, dice, porque ellos no plantean que esto es una suba. Ellos dicen que es un reordenamiento, una cosa parecida a eso, pero que se hable, yo le dije, se habla que es una suba, no se habla que es una suba. Este es se un habla que cambio- es una suba. Bueno, entonces ya es una suba. Es un cambio de Es lo modelo. que se habla. Es un cambio de modelo. El modelo se inició en el 2004 con impuestos bajos, la recaudación fue creciente. Superávit fiscal nunca alcanzado en la historia. Así mismo. En el modelo, ¿qué faltó? Y la reforma del Estado, la eficiencia del Estado, la eficiencia en el gasto, la calidad del gasto. Eso faltó en ese modelo. Hoy estamos ante una propuesta de cambio de modelo. De impuestos bajos pasamos a impuestos moderados y en algunos casos altos. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires en una reunión de cámaras de comercio. Todo el mundo me decía, qué bien están ustedes, qué bien está Paraguay, qué bien. Los brasileros, los uruguayos y los argentinos dicen Paraguay es nuestro único refugio en la región para las inversiones. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar a partir de esta reforma ante el mundo? Paraguay, los PowerPoint del gobierno anterior y de este gobierno se resalta la calidad de impuestos bajos del país. Pero eso está cambiando. Con esta propuesta está cambiando. Va a subir 3 puntos. La presión tributaria de nuestro país va a pasar de 14 más o menos, o de 13 a 15, 16, 17. De acuerdo al tema contable. Esa es la parte, y bueno, pero ellos dicen de que la clase media y la clase baja no va a verse afectada, y que el problema es que, bueno, tenemos una pausa, señores. No va a ser desafectada porque ellos no están incluidos en ese impuesto directo. Pero cuando yo tome menos gente, va a ser afectada. Cuando nosotros paremos todos los procesos de inversión que tenemos en marcha, con el aumento va a ser afectada. O sea, siempre es afectada la Y en clase. selectiva de consumo le va a afectar a la clase El media. selectivo de consumo sí. Va directo. Bueno, pero ellos ese tema le tiran al Congreso. Está la propuesta de tasa, ¿verdad? Esta es la verdad de tasa más, pero el Congreso quiere más. Para Pero- gastar pero, cómo. tenemos que hacer una Para pausa, gastar tenemos que hacer- cómo es la pregunta. Para estar cómodo, exactamente. Claro, porque después está qué se hace con la plata también. Se habló también de eso. Le digo la vuelta de la pausa. Bueno, señores, me quedé con qué le dirían ustedes al presidente. Convengamos que lo que digan acá él se va a enterar, seguro. Ustedes vieron los videitos en WhatsApp. ¿Cuántos videitos por WhatsApp ven por día? Unos 30, 40 como mínimo, ¿verdad? Bueno, eso le van a hacer ahora a ustedes, presidente. No hay un programa que haya tenido 4 representantes del sector privado tan importante como ustedes en este momento. Así que, ¿qué les dicen al presidente de este tema específico? Empezaba Beltrán. A ver si Yo me- creo, no yo deja creo que algo. hay que hacer un ordenamiento tributario racional. No solamente mirar la tasa. La tasa quizás, el compromiso que las declaraciones públicas del propio presidente, el ministro de Hacienda, fue que no se tocarían las tasas. En estos momentos lo que vemos es una confusión, ¿verdad? Porque en realidad vemos que se están tocando las tasas. Esa es una primera confusión que tenemos. Pero yo creo que el reordenamiento tributario tiene que ser racional y para nosotros tiene que apuntar a cobrarle el impuesto a los que hoy no están pagando. Tenemos entre 30 y 40% de la economía informal. Tenemos una frontera que es absolutamente vulnerable. Tenemos una situación económica que está afectando a la clase media y a la clase baja con mucho más impacto que a los otros sectores. Esa es una realidad. Y la reforma tributaria, en nuestra visión, va a terminar impactando
fuertemente en la informalidad, porque va a alimentar la informalidad y va a terminar impactando fuertemente en ese sector, porque como nos decía Eduardo, finalmente las empresas van a dejar de invertir, van a dejar de tener esa dinámica que es la que nos ha caracterizado en los últimos años. Yo creo que es el momento de poner esta racionalidad en lo que se está planteando, ¿no? Hoy no hay ese momento. Y hoy hay discusiones, se tiran sobre la mesa algunas cosas, se retiran. ¿De qué es lo que no están de acuerdo? Se hizo el análisis con un abordaje desde el punto de vista tributario, la armonización y el ajuste de algunas leyes que faltaban ajustar. Y eso se hizo bien. Lo que nosotros vemos es que falta el abordaje económico, de qué impacto va a tener en la economía y en la dinámica de desarrollo del país. O sea, hacer un zoom out. Claro, y mirar un poco más de arriba, no mirar solo las cajas, y mirar el proceso de desarrollo sostenible de Paraguay. Entonces, es prudencia y racionalidad del Consejo. Y miremos con una mirada más amplia cómo va a impactar y cuál es en la economía y cuál es nuestra línea de base hoy. No es la misma que la del año pasado. Estamos en un tobogán, vos mismo lo estás diciendo. Entonces, no profundicemos. Si estamos nadando, démosle un chaleco salvavidas a la gente y no le pongamos una mochila más pesada, porque no va a llegar a la costa. Entonces, eso es fundamental. Y el otro, el capítulo que hay mucho bloqueo para tratar, o dicen eso nosotros no podemos, tenemos que sentarnos con los actores políticos, los partidos políticos, los tres poderes del Estado, hablar del tema del gasto. No podemos seguir gastando. Es intolerable la forma como se está malgastando el dinero que ponemos todos los contribuyentes. O sea que Luis Vareiro le planteó eso, Eduardo, le planteó eso a... Y ellos dijeron de que estaban haciendo esfuerzos, de que iban a hacer y estaban haciendo esfuerzos. Ellos dijeron de que el Poder Ejecutivo por lo menos no tiene también los otros poderes, que ellos no pueden entrar. Bueno, en el Parlamento sabemos, ¿verdad? Esas chicas que salieron en la foto hace poco con la cámara y otra, o sea, el Parlamento sabemos todo lo que tiene, pero lo que sí quedó claro es de que ellos quieren empujar esto sin tocar el lado interno, sin tocar hacia adentro. Y no va a funcionar. Sin mirar hacia adentro. Se me ocurre, si uno está transportando algo en un carro y no le alcanza la plata, entonces deja de alimentar el caballo para que le sobre la plata y después se te muere el caballo. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, no tiene que tocar lo que están dando bien, que es el crecimiento de nuestra economía, el crecimiento de las inversiones. Eso no se puede tocar. Que vayan a buscar a otro lado de dónde sacar plata para cerrar su negocio. Y que no malgasten. Y que no malgasten. Y bueno, justamente. Por eso, acá estamos. El presidente por muchos años en la Unión Industrial. Los industriales crecieron muchísimo, contribuyeron mucho al crecimiento de los últimos 10, 15 años de nuestro país. El tercer sector agrícola, que no hace falta decir, Héctor, ustedes lo que contribuyeron, sin también contar todas las cosas que se le cuestionan, ¿verdad? Y el servicio, que los servicios es la mayor contribución en el mundo, es servicio. En la economía es el sector servicio. Es decir, acá están todos. Entonces, yo le pregunto, si ustedes no tienen claro, o sea, vamos a suponer que hay acá 3 inversores mirándole a ustedes. Yo voy a mirar siendo uno de esos 3 inversores y decir, no, ahí no voy a llevar mi plata. No voy a llevar a ese lugar mi plata. Claro, porque imagínense, o sea, estamos hablando del vocero de la industria, el vocero del campo y el vocero de los servicios de Paraguay. Es lo que le pasó a Bertrand cuando te contó en la reunión que tuvo la semana pasada. Claro. Se tuvo que callar porque si no tenía que decirle chico, esperen. Sí. Esa es la verdad. Y vos sabés, Germancho, que el capital es lo más cobarde que hay. Lo más cobarde. Y hay otra realidad que me gustaría poner sobre la mesa. Yo quisiera llamarle lo más inteligente que hay, no cobarde. No, está bien, es una manera, es la otra pero forma de verlo. Es inteligente, no es por cobarde. El tipo ve que está el puente medio flojo y no lo cruza. Está bien. Y la otra cosa también que es importante, un concepto que es importante fijar, porque acá cuando se pone fea la discusión dice los empresarios no quieren pagar impuestos. Y voy a tomar
el comentario de Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que de repente cansa es que se siga cazando en el zoológico. Siempre los mismos animales que estamos en el Enrique, disculpa, voy a contar la anécdota, porque la gente a veces no entiende. Ellos no me andan todos los días con esa frase de cazar en el zoológico. Cuando uno caza, se va al Chaco, por ejemplo, bueno, los animales que van a ser cazados se esconden. Tienen sus artilugios para que no se le encuentre y que si se le encuentra no tenga tiempo de cazarlos. Bueno, esa es la economía informal. Lo que el gobierno está haciendo cuando ellos dicen se van a cazar al botánico o al zoológico es se van, está la jaula, el animal está ahí preso, no se puede ir a ningún lado. Entonces, tiene todo el tiempo el gobierno de cazar a los que ya están dando la cara, que es lo que están acá. La gente que da la cara y que no tiene dónde esconderse. Nada más que para graficarnos más eso que la gente entienda, ¿verdad? Y es una realidad. Es una realidad y como dice Beltrán, el sector informal es tan grande. La economía no registrada, digamos, tiene números tan abultados que a lo mejor trabajar o pretender alcanzar un 50% de ese sector soluciona casi todos nuestros problemas. Claro. La gestión y el gasto creo que es la clave para mucho poder avanzar en este tema. ¿Ustedes van a pedir una entrevista con el presidente para esto o no? Y en su momento veremos. Estamos esperando que... Ahora, lo que hemos pedido es que nos remitan un borrador definitivo, oficial, anclado, digamos, porque como esto es muy dinámico, hay correcciones que se siguen haciendo y que nos remitan oficialmente lo que el gobierno propone que vaya entre corchetes, digamos, ¿verdad? De manera que podamos nosotros procesar eso, analizar el impacto, socializar con todos los actores involucrados desde el sector empresarial y podamos finalmente tener una postura para ir a la mesa de acuerdo, digamos, ¿verdad? Claro, pero yo lo que yo quiero saber es que la gente quede acá claro, es cómo está el ambiente de ustedes, digo, de sus colegas. O sea, te llama Eduardo, se va a la fábrica, Eduardo, a decirte a los muchachos, vamos a tomar un té esta mañana, o qué sé yo, un mate, y te dice, che, ¿cómo ves? Comenta en el campo, ¿qué te preguntan, Héctor? ¿Para qué te van a sentar a hablar de impuestos y cómo están malgastando? Así te dicen. Esa es la reacción de la gente común. Y a vos, en vez de se van al banco también. El comercio... Medio de traidor lento ya te trata de ir a conversar, ¿no? El comercio tiene sectores con caídas importantes en su dinámica, digamos. Fruto de la situación de nuestros vecinos, digamos. Nosotros estamos en una asimetría cambiaria muy importante con nuestros vecinos y eso no se ve que cambie tampoco en el corto plazo. Entonces en algún momento nos benefició porque venían los argentinos y los brasileños a comprar en cantidades importantes y hoy sucede a la inversa, digamos, uno tiene la lista de productos del delivery, ya no alcanza una página oficio, tiene 2 páginas oficio, no puede pedir cualquier cosa delivery en la Argentina, ¿verdad? Entonces hay una derivación del consumo que se está dando hacia los países vecinos que tiene un impacto muy grande en el comercio. Y ustedes, la conversación que tuvieron con Benigno, ¿fue buena? ¿Fue la postura? Bueno, Benigno dio una señal buena a él mismo acompañar en la prórroga. Porque estábamos con un deadline que se nos venía encima. Él apoyó la prórroga. Para mí eso es una posición muy buena por parte de él. Y creemos nosotros que él entiende. Tenemos la promesa del presidente de la República y de él mismo, que la ha repetido, de que no van a subir los impuestos. Entonces no sé para qué nos reunimos. Ahí es que donde viene lo que a nosotros nos preocupa. Pero, o sea, ustedes ya se sienten ahí, entre comillas, Eduardo, traccionados porque se les dijo que no va a haber suba, sin embargo hay suba. Se discuten subas, otra cosa no se está discutiendo. Claro, por eso. Entonces, la propuesta de los técnicos que se reúnen con nosotros y con otros técnicos es siempre, vamos a subir esto, no, es nuestro, vamos a cambiar aquello, vamos a agregar, y todos los días se inventan como vamos a traer los impuestos de las utilidades que vienen del extranjero. Sí, eso también da claro. Inventan cosas todos los días. Yo no sé si es el periodismo o son ellos, porque los periodistas no van a andar inventando ese tipo de cosas. Y crea ambiente de incertidumbre.
Eso es lo que yo insisto y lo dije al principio y lo vuelvo a decir, crea una cierta incertidumbre. Cuando vos le preguntaste qué es lo que vienen, cuando los perros vienen a hablar con nosotros, te dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esperamos un poco, vamos a ver, bueno, sí, pero yo tengo que decidir ahora, porque yo tengo que comprar materia prima. ¿Compro más o compro menos? Porque la materia prima estará 6 meses en venir. La posición del industrial es mucho más complicada, porque nosotros tenemos que trabajar pensando en un año. Hoy tenemos una ventaja trayendo materia prima de la China. Un suministro de China es un año. Entre que mandan en barco y llegan acá. Y bueno, y ahora no tenemos el susto de que el río se nos baje como otras veces, disminuya, pero se para. Y una vez que vos paraste, todo es inercia. La misma inercia que hoy estamos teniendo para no parar nuestra economía sigue por inercia cuando todos los informes son negativos. Una vez que paramos, la inercia para arrancar, y eso es lo que nos va a dar. Entonces yo lo que le diría, señor presidente, no mueva nada, deje como está y trate de juntar el dinero en donde aumentaron las recaudaciones, en donde está, fuera del zoológico. Ha aumentado en tributaciones, en la aduana disminuyó. Claro, porque está disminuyendo la importación, es muy simple. La aduana, yo espero que se esté robando menos que antes, pero lo que manda es la importación de bienes, la importación de materia prima. Señores, muchas gracias. Con relación a tu pregunta, sí. En el sector empresarial hay mucha incredulidad. La gente no cree, nosotros somos a veces vilipendiados por estar sentados hablando y tratando de llevar esto por buen camino. Realmente hay una desazón por parte del sector empresarial. ¿Y qué significa esa desazón? Falta de inversión. Bueno, señores, yo me quedo más preocupado. Le conozco a todos hace mucho tiempo, así que ninguno de ustedes me es extraño. Hace mucho tiempo. Bueno, a Enrique le conozco de verle así, pero me quedo preocupado porque si ustedes, que son los que tienen que empujar, liderar el carro, están así, me imagino lo que están en la cola del carro. Gracias, señores, muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos a encontrar en 8 días.